Yo soy Iván Guerrero de Luz, vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación he podido hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Esta anécdota se dio cuando yo estaba como mucho más joven y en ese tiempo entonces yo estaba como que me era como más alocado o me gustaba siempre estar buscando cosas paranormales. Entonces un día cuando yo estaba como buscando un montón de cosas, oí que había como un hospital que estaba como embrujado. Y a muchas personas no les gustaba estar ahí o pasar por los lados de este hospital. Porque decían que siempre aparecían como espíritus o personas que los llamaban. Entonces en ese tiempo yo me fui, digamos, para este hospital. Y ya cuando yo llegué, de remate, entonces llegué y me metí es que de noche. Porque en ese tiempo también me gustaba como sentir como la adrenalina o como ver qué veía uno de noche en esos lugares. Cuando llegué de noche a este lugar no sentí nada, lo único que vi era que ese hospital estaba como en ruinas por todos lados y empecé a buscar a ver qué se veía y solo había como símbolos y un montón de letras que hacía como las personas y así pasé varias horas. Ya como a eso, como de las 3 de la mañana, entonces empecé a sentir como un frío en las piernas. Y cuando yo empecé a mirar para todos lados, empezaron como, digamos, a salir como espíritus de personas que habían como en este hospital anteriormente y que murieron ahí. Cuando uno miraba como bien a estas personas, entonces estaban, digamos, como muy heridas o habían tenido como muertes muy trágicas. Uno mismo les veía las heridas, esas personas como que habían sufrido mucho dolor. Y yo miraba por todos lados y, y siempre había como espíritus de personas que estaban como sufriendo ahí, que no se podían como liberar de este lugar. Pero estos espíritus siempre me señalaban como que para la parte de abajo. Y entonces en el momento yo llegué y me empecé a ir como al sótano, a la parte de abajo, que estos espíritus llegaban y me señalaban. Y cuando empecé a bajar poco a poco por unas escaleras, empecé a sentir mucho frío y en todos los pelos de mi cuerpo empezaron como a pararse al mismo. Cuando llegué como a la parte de abajo, entonces en esta había como un espíritu todo negro. Y cuando este espíritu llegó y me vio, entonces me empezó a tirar como objetos o cosas que habían tiradas por todo el piso. Y en esa, entonces el espíritu este llegó y me pegaba y como que tenía tanta fuerza que yo salía volando por el aire y caía por allá y pegaba contra las paredes. Pero lo extraño de este espíritu es que, digamos, le pegaba a uno y siempre se metía como a una pieza. Y yo trataba de meterme como a esa pieza que había, a ver qué había. Y este espíritu siempre me sacaba de ahí, golpeándome o tirándome cosas. Y así pasó, digamos, como varias horas. Ya cuando de un momento a otro, entonces, de estar como peleando con este espíritu negro, logré meterme como a esta habitación que él estaba cuidando. Y cuando vi en la mitad de esta habitación había como una pequeña estatua o un pequeño muñeco como de barro que él cuidaba celosamente. Yo lo iba a tratar de coger y él se ponía como más furioso y me empezaba a tirar cosas y llegaba y me pegaba todo lo que salía como volando yo por el aire y pegaba contra las paredes de esa pieza. Y entonces yo ya estaba como en las últimas, ya estaba como muy cansado, ya me estaba sintiendo como que me iba a desmayar. Entonces en ese momento hice como el último esfuerzo y logré como romper este muñeco o esa estatuilla que él estaba cuidando. Y cuando yo rompí como esta estatuilla, entonces empezó a sentir como algo que gritaba como muy feo. Y en ese momento entonces las sombras del lugar se pusieron como todas negras y empezaron a jalar como esta alma de esta persona. Y en eso entonces empezaron a meterla como en una cosa de fuego, toda fea, que uno veía como un montón de personas que estaban como sufriendo. Y esta alma que era toda negra solo me pedía ayuda en ese momento. Pero ya como la estaban jalando las cosas negras, entonces yo dejé que la llevaran más bien. Y ya cuando se llevaron esta cosa, entonces todas las almas que habían como capturadas en este hospital ya pudieron como descansar y ya se veía como empezaban como a desaparecer poco a poco.
En ese momento entonces yo llegué y perdí como el conocimiento ahí como en esa pieza. Y me levanté como días después en la, digamos, en la casa de una amiga que yo tenía mucho, muy querida. Y cuando me estaba como despertando, entonces la amiga mía me empezó como a gritar y a regañar que porque yo siempre me metía como en cosas muy feas. Si te gustó esta historia o quieres oír alguna otra, por favor, deja tu comentario.